¿Eres de las personas que piensan que al comer productos etiquetados como sin azúcares añadidos estás comiendo sano? Cada vez más son las alumnas y personas de mi comunidad que me preguntan si un producto con una etiqueta como esa es realmente saludable. Y lastimosamente, la mayoría de las veces mi respuesta es que no. Y eso me motiva a hacer este video porque en los últimos días he recibido algunas preguntas y me he sorprendido con que algunos productos incluso están mal etiquetados o están haciendo las cosas de una manera que no sé si sea la más adecuada. En el mundo de la alimentación es importante conocer muy bien sobre los alimentos, pero hay veces en el tema de etiquetado la información puede ser tan técnica que no todas las personas van a poderlo comprender. Por eso hoy quiero que tú puedas comprender muy bien ese contexto, porque la idea no es fatalizarlo todo, sino que tú puedas entender qué es lo que está pasando, cuáles son esos ingredientes que pueden afectar tu salud y que tú misma puedas elegir con confianza. Soy Melissa Sánchez, facilitadora en alimentación, hábitos y salud. Acompaño a las personas para que conozcan su cuerpo, su metabolismo y conozcan los alimentos y con todo eso construir un estilo de vida saludable que se adapte a tu necesidad. También soy profesora de cocina natural y alimentación consciente. Como facilitadora en alimentación y salud, ingeniera de procesos y gastrónoma, tengo la facilidad de comprender muy bien y a mucha profundidad el mundo de la producción de alimentos y eso me ayuda a poderte dar hoy muchos tips, pero lo más importante, ayudarte a que comprendas el contexto. Para iniciar, quiero que hablemos primero de un tema importantísimo y son los excesos. Todos sabemos que el azúcar es un alimento que si comemos en exceso afecta nuestra salud. El problema es que no es solamente el azúcar, hay un conjunto de ingredientes que se utilizan para la producción de alimentos y que también afectan nuestra salud. Y ahí es donde empezamos a hablar de excesos, porque hay demasiados productos con esos ingredientes. Vamos a dividirlos en tres categorías. El primero son los azúcares añadidos, que ahorita te voy a profundizar un poco de qué se tratan, pero que creo que no es una sorpresa para nadie que si hay un azúcar añadido, pues esto puede afectar la salud en el mediano y largo plazo, sobre todo con un consumo recurrente. Segundo grupo, las harinas refinadas. Resulta que las harinas refinadas nuestro cuerpo las absorbe de una manera muy rápida, se convierten en un azúcar simple y así también elevan la glicemia y pueden alterar el funcionamiento de nuestro metabolismo y de esa manera también causan unos efectos importantes en nuestra salud con el consumo constante. Pero también hay un tercer grupo que son los edulcorantes artificiales o de alto procesamiento, que a pesar de que no siempre elevan la glicemia, sí pueden causar otros efectos como una respuesta inflamatoria u otras respuestas que también pueden afectar nuestra salud. Como el problema es que hay unos alimentos que si no tienen lo uno, tienen lo otro, porque lo que se ha hecho es reemplazar los ingredientes y no buscar una solución definitiva, entonces ahí es donde están los excesos. Hay alimentos que tienen alguno de estos ingredientes y hay alimentos que los tienen todos. Y por eso es muy importante que seas tú quien lea la etiqueta y empieces a entender qué es lo que estás comiendo. Pero como este tema de los excesos tiene mucha tela para cortar, hoy no voy a profundizar en qué es un exceso y qué no, cuál es la cantidad, ni nada de eso, sino que quiero que nos enfoquemos en entender el tema del etiquetado en relación con los azúcares añadidos y los edulcorantes. Entonces vamos a empezar por los primeros. Azúcares añadidos. El término azúcares añadidos se nos ha vuelto más cotidiano en los últimos tiempos, en los últimos meses, especialmente porque acá en Colombia se han venido implementando unas etiquetas de advertencia en los alimentos y sé que no solo en Colombia, sino que en otros países también está esa normatividad. Lastimosamente, esas etiquetas son una advertencia, pero no son una guía definitiva. Nosotros como consumidores tenemos que aprender a leer todo el conjunto de la etiqueta para poder elegir con más tranquilidad, porque ni siquiera la etiqueta nos protege de a veces equivocarnos con nuestras decisiones. Entonces vamos a hablar qué son. Un azúcar añadido es un término técnico que se definió para agrupar un conjunto de ingredientes que se le agregan a los alimentos pero que tienen un impacto importante en la salud por su alto contenido de algunos azúcares simples. Se llaman azúcares añadidos, pero también se les puede llamar azúcares adicionados o azúcares libres. Y este conjunto incluye algunos de estos alimentos que te presento acá, pero también incluye otros que pueden estar dentro de la lista dependiendo de cada país. ¿Qué es importante que tengamos presente respecto a los azúcares añadidos en la etiqueta? Primero, que no podemos solamente enfocarnos en si el producto tiene o no un azúcar añadido, sino mirar el conjunto completo de los ingredientes que tiene ese producto.
Te pongo un ejemplo. El chocolate del 70% contiene azúcar y está etiquetado con una etiqueta de advertencia que dice que contiene un azúcar añadido. Pero hay que mirar la calidad de los otros productos, si es un cacao de buena calidad y si tiene manteca de cacao, si tiene grasas vegetales, y ahí tú también podrás tomar la decisión. Esto es un ejemplo, pero miren que las decisiones no son solamente mirando una etiqueta de advertencia, sino mirando el conjunto completo de los ingredientes. Lo segundo es que no siempre se tiene en cuenta la calidad y el origen de los ingredientes. No es lo mismo un jarabe de maíz que un producto endulzado con miel de abejas. Además, también va a depender de las cantidades y del tipo de procesamiento. La miel de abejas no se debe calentar, entonces si está incluida en una torta, pues no va a ser lo más óptimo. Pero si está incluida en un yogur, podría ser una alternativa para ciertos tipos de personas que no tengan problemas con consumirla en pequeñas cantidades. Entonces miren que esto nos da un contexto distinto para que empecemos a tomar decisiones. Eso sí, hay algunos de estos azúcares añadidos que sí debemos evitar en lo máximo posible, porque ya se vienen estudiando porque sus efectos en la salud son bastante importantes. Y uno de los más conocidos es la maltodextrina. Nos hablan mucho del jarabe de maíz, pero la maltodextrina, que se usa en productos que incluso a veces se les recomienda a los diabéticos, no está ni siquiera en nuestro vocabulario. Entonces quiero que hablemos sobre la maltodextrina y qué efectos tiene en la salud. La maltodextrina es un producto que se saca a partir de almidones, como por ejemplo el almidón de maíz o del arroz o de papa, o incluso el almidón del trigo, y que se hace un proceso para que quede ese polvo que es más bien un polvo refinado. Como al final tenemos un producto que tiene un alto procesamiento, a pesar de que viene de unos granos naturales y que queda muy similar a un polvo refinado, pues tenemos un producto con un índice glicémico de aproximadamente 105. ¿Esto qué significa? Que tiene un índice glicémico mayor al del azúcar, es decir, que un consumo constante de este ingrediente puede alterar mucho nuestro metabolismo. Por eso hay muchas personas de la comunidad médica y científica que vienen preocupados por el exceso de uso de este aditivo, ya que no solamente se usa en la preparación de cosas dulces, es más, su sabor ni siquiera es tan dulce. Se usa muchísimo para generar volumen en las recetas, se utiliza para generar cierta texturas que son esponjosas y también se utiliza como espesante. Entonces se utiliza incluso en panificación, se utilizan salsas y se utilizan otras cosas que no son ni siquiera solo dulces. Y también se utilizan muchas de las proteínas y algunas sustancias en polvo que se mandan a nivel de suplementos nutricionales. Mira el exceso donde empezamos a verlo. Hay demasiados productos con una sustancia que no conocemos ni siquiera y que está presente en productos donde la etiqueta por delante dice saludable. Lastimosamente, no siempre la etiqueta muestra la maltodextrina como un azúcar añadido. Va a depender de varias cosas. La más importante es la cantidad. Hace unos días una de mis alumnas me mandó una foto de una leche de almendras que decía sin edulcorantes. Yo le dije, mándame la lista de ingredientes, y efectivamente, al revisar la lista de ingredientes tenía maltodextrina. Primero, la etiqueta no está mal, porque resulta que un edulcorante y un azúcar añadido no son lo mismo, y eso lo vamos a aprender en un ratico. Pero lo más importante es saber que tampoco tenía la etiqueta de azúcares añadidos, y habría que mirar por qué. Puede ser que la cantidad sea menor a la que permite la norma, pero hay que tener presente que esa sustancia de verdad tiene unos efectos importantes en la salud y que si la consumimos constantemente, así sea en unas cantidades supuestamente pequeñas, nos va a afectar nuestra vida. Pero entonces, ¿qué es un edulcorante y cuál es la diferencia con estos azúcares añadidos? ¿Realmente son lo mismo? ¿Los edulcorantes son mejores? ¿Son tan inofensivos? Bueno, ya vamos a continuar con este tema, pero antes quiero invitarte a que si te ha gustado el contenido de este video lo compartas y lo mandes a tus familiares, a tus amigos, porque es una información que es importante difundir, y que también, si no lo has hecho, te suscribas dándole clic a la campanita para que te sigan llegando las notificaciones de los nuevos contenidos. Ahora sí, hablemos de los edulcorantes. Un edulcorante, según la normatividad en Colombia, no es lo mismo que un azúcar añadido, y esto digamos que es en términos generales a nivel mundial, porque los azúcares son azúcares, así se definen. En cambio los edulcorantes son aditivos alimentarios que no se absorben de la misma manera que el azúcar y que algunas veces se utilizan para endulzar y otras veces se utilizan para dar una mejor textura o una mejor apariencia a los alimentos. Entonces aquí hay una lista diferente a la que te mostré ahorita, donde abarcamos algunos que son de origen natural y otros de producción artificial o que pueden ser altamente procesados. Y ahí es donde está el meollo en el tema de la clasificación de algunas sustancias como edulcorantes, porque no es lo mismo para nuestra salud
el consumo recurrente de edulcorantes artificiales que el consumo recurrente de endulzantes o edulcorantes naturales. Los endulzantes naturales tienen unas propiedades distintas y nuestro cuerpo los asimila mucho mejor, y hasta ahora hay muchos de ellos que no están reportando efectos en nuestra salud y que se podrían utilizar con más confianza. Eso sí, recuerda que hay una palabra clave y se llama excesos. Pero aquí lo más importante es entender que como en la etiqueta de advertencia dice edulcorantes con una generalidad, pues entonces nosotros como consumidores somos los responsables de revisar en la lista de ingredientes cuál es el tipo de edulcorante que contiene el alimento. Hay algunos que están asociados con enfermedades importantes, como por ejemplo ciertos riesgos de cáncer o de Alzheimer, o otros que no son enfermedades tan graves, pero que están asociados con un mal funcionamiento de nuestra microbiota y otros efectos de una respuesta inflamatoria en nuestro cuerpo que a la larga se puede convertir en una enfermedad crónica. Pero resulta que aquí la cuestión es que podamos diferenciar entre los tipos de endulzantes, si son naturales o no. Ahora, hay otra cosa importante, y es que hay un pequeño huequito en la forma como se etiquetan y en la lista de ingredientes que se reporta en las etiquetas. Y para poderte explicar eso, te voy a responder la pregunta del millón. Y es, ¿son los productos endulzados con stevia saludables? Lastimosamente, no siempre. ¿Por qué? Porque resulta que la stevia es un edulcorante natural que se extrae de las hojas y se llama extracto de stevia, y muchas veces se utiliza como tal el extracto, pero también puede sacarse sus principios activos y con esto endulzar los alimentos. Tiene un sabor muy fuerte, muy dulce, pero también tiene un sabor levemente amargo, y en algunas preparaciones se siente ese sabor que puede ser incómodo y no tan rico para nuestro paladar. Lastimosamente, usar la stevia pura no es viable en muchos de los casos de producción de alimentos por temas de costos, pero también por temas de receta. Te explico. Si yo voy a hacer, por ejemplo, un pastel o una torta con stevia que debería utilizar o unas pequeñas goticas si viene líquida o un poquitico, unos pequeños gramos si viene en polvo, entonces tendría que rellenar el resto del volumen que corresponde al azúcar con otros ingredientes. Y ahí es donde la stevia viene mezclada con otros polvos que son edulcorantes artificiales. Por ejemplo, el más común es el eritritol. Entonces esa es la respuesta que yo le doy a mis alumnas. Normalmente los productos que se reportan que están endulzados con stevia realmente están endulzados con eritritol, y eso pasa con otros edulcorantes naturales, que eso lo conversaremos en el próximo video. Pero lastimosamente en el mercado nos están ofreciendo productos que dicen stevia, pero no nos están especificando que esa stevia está mezclada con otros alimentos. ¿Por qué? Porque lastimosamente la exigencia de la norma no dice eso. Si yo se supone que estoy utilizando un ingrediente que se llama stevia, pero contiene eritritol, no siempre se exige que en la etiqueta diga que también contiene eritritol, o incluso a veces puede contener maltodextrina. Yo personalmente no soy muy amiga de los productos endulzados con stevia porque la mayoría de las veces están mezclados con otros edulcorantes artificiales, entonces yo realmente prefiero gestionar mis antojos de dulces ya sea haciendo mis propias recetas, que esa es una alternativa, pero si uno quiere de pronto de vez en cuando comprarse algo por fuera, también está la opción de que simplemente aprendas a autogestionarte. Y ahí viene ya nuestro último tema, y te voy a dar unos 5 consejos para cuando vayas a comprar antojos dulces. Antes de esto, yo sí te quiero recomendar algo, y es: conéctate con la cocina, ensaya tus propias recetas. No solamente porque así podrás elegir tú el tipo de edulcorante o endulzante que uses. Si tú quieres elegir uno que sea natural, mejor, pero si vas a elegir otro, pues al menos tú vas a saber la cantidad que uses. Incluso si tú mismo decidieras hacerlo con azúcares añadidos, como por ejemplo el azúcar o la panela u otro tipo, al menos tú sabes la cantidad que estás usando, y esa también es una manera de cuidarte. Entonces aquí aprovecho para invitarte a conocer mi recetario delicioso y saludable es posible, donde también encuentras muchos antojos dulces que podrán servirte para tus snacks. Y habiendo cerrado esta primera recomendación y paréntesis, ahora sí te va a dar estos 5 consejos para que puedas tenerlo muy claro cuando vayas a comprar productos dulces en el mercado. 1. Aprende a conocer tu cuerpo y a gestionar tus antojos. Dentro de los procesos que yo acompaño, les enseño a conocer su metabolismo. Hay una primera fase donde desintoxicamos el cuerpo, pero que una vez que ya estamos en equilibrio y conocemos nuestro cuerpo y nuestras necesidades, podemos también elegir nuestros antojos. No siempre tenemos que estar buscando etiquetas que digan sin azúcar o saludables. A mí muchas veces me gusta, por ejemplo, comerme un gelato o comerme un brownie, por ejemplo, pues en los cafés de Juan Valdez,
Y estos no son hechos con productos saludables, son con las mismas harinas refinadas y el azúcar, pero como es algo que hago de forma muy ocasional, simplemente lo disfruto porque son pequeños placeres que yo también me doy autogestionándome. Entonces eso es lo primero, tú puedes autogestionarte. Segundo, no te dejes llevar por las modas y aprende a conocer los alimentos. ¿Cómo así? Lastimosamente este tema que en la etiqueta diga saludable o diga sin azúcar o sin azúcares añadidos o con endulzantes naturales nos lleva a tomar decisiones muy emocionales sin revisar muy bien las etiquetas. Entonces no nos dejemos llevar por esa moda, por esas etiquetas que pueden ser como muy llamativas, sino que aprendamos a leer los ingredientes y a elegir con conciencia. Tampoco nos dejemos llevar por el miedo de que entonces como hay unas etiquetas de advertencia, entonces ya nos da miedo comprar todo. No, el tema es conocimiento, autogestión y confiar en nuestras decisiones. Y ya te di como algunas claves que puedes tener en cuenta al momento de elegir los alimentos. Tercero, que ahí viene el complemento. Lee cuidadosamente las etiquetas en la parte donde dice ingredientes. Eso te ayudará a que tú mires el tipo de azúcar añadido que se está usando. En el orden de los ingredientes podemos ver la cantidad. Los primeros ingredientes son más cantidad y los últimos ingredientes son menos cantidad. También puedes mirar si se está reportando algún edulcorante artificial. Y bueno, ya con otros criterios que te contaré en el próximo video, también podrás tener algunas claves para que identifiques algunos azúcares ocultos para que no te lo pierdas, que lo vamos a estar hablando la próxima semana. Recuerda que la clave también es el equilibrio y elegir con conciencia. Si cuando tú leas los ingredientes, identificas que hay ingredientes que no son tan sanos, o hay incluso edulcorantes artificiales o azúcares añadidos, pero tú consideras que es un producto artesanal o que es mínimamente procesado o que los demás ingredientes están bien para ti, toma la decisión con confianza. Por eso es importante el tema de conocerte y también de confiar en tus propios criterios. Confía en tu paladar y en las señales de tu cuerpo. Este último consejo aplica más que todo para las personas que ya llevan un tiempo, más de 2-3 meses, con una alimentación saludable. ¿Por qué? Porque cuando tú ya te conectas con un estilo de vida saludable, te conectas con tu cuerpo te manda señales. A veces el paladar que nos dice este producto es endulzante, no me gusta, o sabe raro, o es un exceso de azúcar, que nos empalagamos mucho más rápidamente. Otras veces va a ser nuestro estómago, porque algunas cosas ya no las toleramos tan bien como antes, y es nuestro estómago comunicándose con nosotros. Otras veces son cosas como un leve dolor de cabeza, etcétera, y de esa manera nosotros vamos identificando que de pronto ese producto que compramos y que decía endulzado naturalmente o con unos edulcorantes supuestamente sanos, pues entonces de pronto no es la mejor opción para ti. Entonces también se trata de escuchar nuestro cuerpo. De hecho, algunas de mis alumnas me dicen: Meli, no, tú me dijiste que de pronto ese brownie está endulzado con una stevia mezclada con eritritol, pero yo siento que me cae bien y lo consumo de forma ocasional, entonces me parece que me puedo autogestionar porque me siento más segura comiendo este que el otro que tiene azúcar. Entonces mira que nosotros empezamos a tomar nuestras propias decisiones también escuchando nuestro cuerpo. Bueno, esos son los consejos que te quería dar. Recuerda otra vez, te digo que te suscribas porque vamos a tener una segunda parte de este tema la próxima semana. Y lo más importante acá es compartirte diferentes perspectivas, compartirte el conocimiento de los alimentos para que tú puedas elegir y comer con confianza.